Dios les bendiga abundantemente. Soy la pastora Yamilei. Bienvenidos a Mujeres con Propósito. Hoy quiero invitarles a una nueva temporada con alas de mariposa. Un tiempo especial donde tendremos la oportunidad de compartir con ustedes tantas historias de salvación, de sanidad, de vida eterna. La palabra del Señor en el Salmo 68:11 dice: el Señor da la palabra y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Así que aquí estamos en esta nueva temporada de Mujeres con Propósito, compartiendo grandes testimonios del poder de Dios. Tristezas cambiadas por alegría, vergüenza por danza, luto por cántico. Cada historia de cada mujer traerá nueva esperanza a tu vida, a mi vida y a todos los que le compartamos estos grandes testimonios de poder. Tantas historias de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Esas buenas nuevas que nos toca a nosotras, las mujeres, compartir. No te desconectes, quédate con nosotros porque hoy conocerás una nueva historia de tantas historias de salvación. Dios te bendiga. Bendecido día, espero que ahí donde estés disfrutando del favor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, un Dios todopoderoso, un Señor que es maravilloso, un Padre bueno, un Padre fiel, un Dios que sigue haciendo proezas, maravillas, que se sigue moviendo en medio de su pueblo, un Dios que es el mismo, como dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por todos los siglos, un Dios que no cambia. Muy bienvenidos a este espacio del Ministerio de Mujeres con Propósito, con alas de mariposa. Sí, con alas de mariposa queremos contar historias o estamos contando historias, grandes historias de mujeres que han experimentado el favor y la gracia de Dios, ese Dios magnífico y maravilloso. Así que si ya te conectaste, no solamente conéctate, comparte, convida a alguien junto contigo o a ser parte de esta historia que venimos a contar hoy. Mándale el link a cualquier persona que quizás pueda identificarse con la historia de hoy y que definitivamente su vida pueda cambiar y ser un antes y un después en este día, que se encuentre con este gran testimonio del poder de Dios. Somos los pastores Roberto y Yamilei. Yo soy la pastora Yamilei y quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal en YouTube. Ahí nos puedes seguir como pastores Roberto y Yamilei. Recibirás notificaciones si activas la campanita de todas nuestras transmisiones, de todos nuestros programas, servicios en la iglesia, ayunos por la familia. Hazte parte de nuestra familia en YouTube, pero también puedes seguirnos en la red social de Instagram. Allí también puedes recibir cada día reflexiones diarias que alimentarán tu vida espiritual de una manera especial. Y en Facebook también nos puedes seguir. Allí nos encontrarás y allí también participarás de todo lo que acontece alrededor de nuestra iglesia y alrededor de la familia de la fe. Eres muy bienvenido, eres muy bienvenida. Todos los que nos escuchan desde cualquier latitud, muy bienvenidos a este espacio maravilloso, ese tiempo especial que hemos titulado Con alas de mariposa. Sí, porque nuestro Ministerio Mujeres con Propósito por muchos años ha servido a Dios, ha servido al pueblo, ha servido a la comunidad. Y hoy en esta nueva temporada, en este año 2025, hemos decidido contar historias de esas mismas mujeres que han servido, que sirven junto a nosotros, que son parte del ministerio, mujeres que han sabido entregar su corazón a Dios y también al servicio de la obra. Y queremos compartirles de su propia boca el testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de su vida. No olvides que siempre es maravilloso. Lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano es encontrarse con Jesús. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, lo mejor que nos puede pasar es tener un encuentro
especial con Jesús. Así que doy gracias a Dios porque en esta mañana voy a compartir pantalla y usted va a estar disfrutando junto conmigo de la presencia y del testimonio de una gran mujer de Dios que doy gracias a Dios por todo lo que el Señor la bendice, la ensancha, más allá incluso de sus propias expectativas. Dios te bendiga, Ibeliz, bienvenida. Bendiciones, pastora, y bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga. Qué bueno tenerte hoy en Con Alas de Mariposa. Qué bien. Ibeliz, dando gracias a Dios por tu vida, dando gracias a Dios. Qué abril más bonito estamos teniendo en el Ministerio de Niños. Amén. Y Gracias. yo sé que ahí están tu corazón, tus manos, tus esfuerzos, todo lo que haces porque cada niño vive una experiencia de fe extraordinaria. Así que gracias. Ibeliz es nuestra directora del Ministerio Educativo. Así que hoy estoy feliz de poder saber un poquito más de Ibeliz, saber un poquito más de Ibeliz, de esa muchacha, de esa niña, de ese ser que nació en Puerto Rico. Ibeliz, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Dónde naciste? Háblame un poquito de eso. Bueno, mi nombre completo es Ibeliz Rosado, de mi papá, que está tan orgulloso de su apellido. Nací en un pueblito que se llama Naranjito, en Puerto Rico. Por al casarme mi apellido cambia un poco, ¿verdad? Cambia a Ibeliz R. Williams. Pero nací como en un campito de Puerto Rico. Y después nos criamos cuando ya tenía como 4 o 5 añitos, papi nos mudó para más cerca de la ciudad, ¿verdad? Nos criamos ya en la ciudad, que es en Bayamón, y ahí fue que me crié completamente. De Bayamón para el mundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos hermanos? Bueno, somos una familia de 6. Somos 3 hermanas. Yo estoy en el medio de la mayor y de la pequeña, y tengo un hermano pequeño. En realidad somos 4 hijos. Qué bien. ¿Y qué recuerda Ibeliz de esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia? Ay, pastora, mi infancia fue muy bonita. Yo era muy tranquilita, demasiado tranquila, ¿no? Pero tuve una infancia muy bonita. De lo que me acuerdo mucho cuando estábamos allá en Naranjito, ¿verdad? Nos íbamos a pescar así con las manos en el río. Y tenía unos abuelos preciosos, ¿no? Fue una infancia tan bonita que de verdad que no la cambiaría. Fue como uno es niño, uno no se da cuenta de las situaciones que le pasan alrededor, ¿verdad? Los problemas que tengan como los matrimonios, los papás. Y en eso sí que nos cuidó mucho mi mamá y mi abuela, que tuviéramos una infancia como niñas, una infancia muy bonita. Y sin malicia, no tuve ninguna malicia hasta que después que tuve como los 15 o 16 años que empecé uno a abrir los ojos, ¿no? Pero fue una infancia muy bonita. Todos los domingos había que ir para Naranjito. Aunque nos mudamos para Bayamón, papi decía, no, los domingos para Naranjito. Y allá nos esperaban nuestros abuelos, ir con los pastelitos y con, bueno, regresar a la casa de los abuelos los domingos, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Nosotros también, vivíamos rodeados de la familia paterna, pero entonces el domingo nos reuníamos con la familia materna. Sí, con la familia materna fue la que tuve más relación y tuve unos abuelos excelentes, aunque él no era mi abuelo como sí, él era el padrastro de mi mamá, pero fue un abuelo excelente. Yo no me quejo de mi abuelo, nos cuidaba mucho. ¿Verdad? Gente que Dios trae a la vida de uno que viene a ser espectacular y no necesariamente nos tienen que unir un vínculo sanguíneo. Sí, fue tremendo abuelo. Y yo le hacía hasta moñitos, pastora, porque él tenía el pelo muy, así como usted, muy, muy grueso, negro, y yo llegaba y le hacía trencitas y moñitos, y él se dejaba, y los amigos llegaban a la casa, ¿pero qué tú tienes, estas muchachas? Se dejaba hacer hasta trencitas y todo. Qué bonito. Muy bonito. Qué bonito. Y entonces estudiaste en Bayamón, la escuela fue en Bayamón. La escuela fue en Bayamón. Principio, mami nos matriculó en un colegio de monjas. Que no fue muy fácil. Ahí estuve hasta segundo grado. Gloria a Dios que mi papá dijo, ya se acabó. No puedo con las monjas. Y nos llevó a escuela pública, donde pues sí, nos desarrollamos todas en la escuela pública. Fue un poquito difícil cuando entré a intermedia, ¿verdad? Porque yo era un poquito más lenta que mis hermanas en cuanto a estudiar. Yo tenía que estudiar, yo tenía que leer para que se me quedara y pudiera pasar los grados. Y más que lo que papi
el primer día de clase que iba para intermedio le decía a mami, ay, Ani, yo creo que Ibeliz no va a pasar intermedio. Oh, Y yo lo escuché, y hay que tener mucho cuidado como padres lo que dicen delante de los de los niños, de los niños. jóvenes, ¿verdad? Porque aunque ustedes crean, nosotros estamos escuchando. Y cuando escuché eso dije, no, yo le voy a demostrar a papi que yo voy a poder. Y sí, Oh, y fui una estudiante muy buena. Digo, no como mi hermana mayor, que esa se llevó trofeos y todo, pero fui una estudiante muy buena y gracias a Dios tuve mi profesión. porque fíjese que es el esfuerzo, ¿verdad? Sí, Por una parte es la entereza que tenga el estudiante. Yo en comparación con mi hermana pequeña, igual, ella no se tenía que esforzar para salir bien, sin embargo, yo sí necesitaba esforzarme. Pero cuando uno tiene un empeño, cuando uno es aplicado, pienso yo, no en mi caso, y yo sé que usted tiene una personalidad muy aplicada, siempre uno lo logra. Y qué bueno que retoma esto de que cuidado con lo que dicen los padres delante de los niños. sí, sí, y yo no me dio coraje con papi. Yo lo que hice, yo le voy a demostrar a papi que yo sí puedo, como para que papi se sintiera orgulloso de mí. No de mis hermanas, que son un poquito mejor que en cuanto a estudios que yo, pero yo decía, no, yo quiero que papi se sienta orgulloso de mí. Y yo sé que yo puedo. Y Qué bueno. el comentario estuvo un poquito fuerte, pero me ayudó a llegar a la meta que yo quería, que era enseñarle a mi papá que yo me iba a graduar de high school. Y pasé de high school. Y llegaste a más allá de de Sí, high school. Es que todo es como lo tomamos, ¿verdad? Cómo tomamos lo que viene de afuera. Si nosotros pues lo tomamos para construirnos, pues podemos hacer muchas cosas. Si lo tomamos para victimizarnos o tener compasión de nosotros mismos, incluso a veces porque conviene, pues entonces no llegamos a ninguna parte. Entonces Ibeliz llega más allá de la preparatoria hasta ¿dónde estudiaste? bueno, yo estudié en la universidad se llama American University College, es en Tuabaja, y ahí me gradué de secretaria. Pero no llegué hasta secretaria, yo seguí estudiando. Después de secretaria, pues acá en Estados Unidos, cuando me mudé a Estados Unidos, sigo estudiando y soy maestra de uñas. También tengo licencia de Physical Therapy, terapia física. ¿En serio? ¿Y feliz eso no lo sabía? Y tengo licencia de CNA, como enfermera, ¿no es? Sí, como un CNA. auxiliar de enfermera. Ajá, voy a Ok, ser enfermera. Sí, que no, muy no bien. solamente me quedé con uno y tengo tres diplomas. Seguiste superándote. Sí. ¿Piensas Ujú. que es bueno estudiar? O sí, o sí. Y más a veces lo de technician, de cabello y uña, eso lo hice en un momento bien difícil de mi vida, que tenía que estar ocupada. Tenía que estar ocupada. Me iba a trabajar desde las 8 de la mañana y no llegaba hasta las 9 o 10 porque después del trabajo me iba para la escuela. Y era que tenía que tener mi mente ocupada porque fue un momento bien difícil del primer matrimonio mío, el divorcio. Y en vez de descarrilarme, decidí enfocarme. Enfocarte. Eso está muy bueno. En vez de descarrilarte, enfocarte. Me enfo- Generalmente la tendencia es a descarrilarnos Ujú, cuando Dios en su inmensa bondad nos da la posibilidad de reinventarnos, de ujú. relocalizarnos, de reorientarnos como seres humanos. Vamos a llegar allí, esa jovencita que estudia en la universidad en Puerto Rico aún, llega al matrimonio, a su primer matrimonio. ¿Cómo fue eso? Fue, no sé ni cómo decirle, lo conocí en el trabajo y era un muchacho cristiano. Y yo, wow, la familia era cristiana y yo era católica. Y yo, wow, este muchacho, pues sí, lo conocí por 4 años y yo, wow, pues me conviene porque si Dios me lo puso aquí es porque me conviene, por cristiano. Tuve un poquito de lucha con mi familia porque como éramos católicos todos y al ver un hombre cristiano como que no fue muy aceptado, ¿verdad? Pero al final sí lo aceptaron. Y estuve 4 años casada, pero fueron los últimos 2 años de los 4 años, no, 5 años. Los últimos 2 años fueron bien difíciles porque al él verse que estaba fuera del vínculo de sus padres, ¿verdad? Que no estaba en el cristianismo, él se alejó. Fue una oveja que se alejó y yo pues ayudé también un poco a ser católica, que yo decía, no, vamos a bailar, vamos a tomar, porque era católica, yo eso para mí era bien. Y él se despegó completamente. Entonces empezó la infidelidad de parte de él. Y fue un proceso bien difícil porque como uno se guarda como mujer para ese primer hombre y ver que te entregaste a ese hombre y el hombre no
te fue infiel por otras mujeres, ¿por qué? Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y fue un proceso bien difícil y muy difícil cuando mis padres se enteraron. Ellos no se enteraron hasta 2 días antes del día del divorcio. Porque yo decía, no, yo no voy a hacer esa preocupación a papi y a mami, porque no. Y de hecho, cuando le digo a papi, él dice, pero ¿por qué te estás divorciando? Y le tengo que explicar, porque le dije, papi, en 2 días me voy a divorciar. Y le explico el proceso de infidelidad que hubo. Y él me dice, pero, mira cómo dice papi, me dice, hija, pero yo más que eso le dice a tu mamá. Y ahí sale algo de atrás, ¿verdad? Que no Del sabía. pasado. Ajá. Yo, sí, es verdad, pero usted me dijo a mí que si estudiara, porque si el hombre me salía sin vergüenza, yo podía seguir hacia adelante. Y me miró bien serio y me dice, pues divórciese, que yo estoy con usted. Y ahí siento el apoyo de papi y el apoyo de mami, ahí entra mi familia a apoyarme. Y fue un proceso bien difícil, porque cuando uno ama a una persona por primera vez, como que nunca se podía olvidar. Y al encontrarme que estaba fue un proceso tan difícil para mi vida, ahí entra el proceso de estudiar. Y ahí me desenfoqué completamente, no quería estar en la casa, teníamos mi casa y todo, no quería estar en la casa, porque eran recuerdos, ¿no? Y lo que hacía es que me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche a dormir. Y ya cansada para ni acordarse de nada más. Para no acordarme nada más. Sí. Vamos a mirar este acontecimiento en su vida, que además debe haber sido muy significativo porque es el primer matrimonio. Como usted dice, uno se guarda para ese primer matrimonio, pero además de eso, uno se casa para toda la vida. Uno no se casa, bueno, no, en nuestra época por lo menos no nos casábamos simplemente para, si no iba bien, divorciar. Y con todo el respeto, pero el catolicismo, o sea, cuando hubo infidelidad, por supuesto, quizás fue lo que le puso la cereza al pastel o lo que acabó de destruir la relación. Pero usted dice algo muy interesante, ¿verdad? Usted también lo alejó. Yeah. Qué bueno que reconozca que, porque siempre en un divorcio tratamos de que la culpa o la responsabilidad, como le quiera llamar, caiga 100% en la otra persona. Nosotros tratamos de escudarnos en nuestras propias justificaciones. Pero me encantó escuchar que usted dijo, yo misma lo desenfoqué, lo desvinculé, lo atraje del vínculo materno-paterno de su hogar primario donde él iba a la iglesia por el catolicismo, y en el catolicismo, a ver, cuénteme un poquito de eso. Sí, como católicos como tal, nosotros no vemos las cosas. El pecado. El pecado, todo está bien, o sea, voy y me confieso el domingo y el lunes voy y vuelvo y hago lo mismo, pero no te preocupes que el domingo llega por ahí y vuelvo y me confieso. Así es lo que lo cogemos, ¿verdad? Lo tomamos de esa forma como que no, nada es malo, nada es malo. Para eso está el sacerdote que oye mis pecados y me perdona, ¿ves? Y de hecho, al final fuimos a un retiro matrimonial porque yo quería salvar mi matrimonio, nadie quiere que tu matrimonio se pierda. Y fuimos a un retiro de matrimonios, pensé que iba a resultar, a los 3 meses él volvió otra vez con lo mismo, ¿verdad? Y entonces pues, le digo a él, mira, vamos a tu iglesia, vamos a la iglesia de tus papás, porque yo nunca tuve ninguna diferencia entre católico o evangélico. Para mí era todo el mismo Dios, aunque en mi familia sí había una diferencia. Pero cuando le digo, vamos a donde tu mamá, vamos a la iglesia de tu mamá, yo quiero salvar el matrimonio, pero no, cuando en la pareja tienen que haber dos con la misma meta, si no estás los dos enfocados en salvar tu matrimonio y el otro no quiere, no va a haber forma. No va a haber forma y no hubo forma. De hecho, después de 2 años divorciada, él se da cuenta, la mujer que era yo, y me pide volver con él. Y ahí yo dije, no. Wow. Ya porque ya como mujer, pastora, me seguían llegando comentarios, lo seguían viendo con tantas mujeres que yo decía, no, ya como mujer, volver como él es perder el respeto yo como mujer. Y no, decidí decirle que no. Y No, y estaba sola. el amor hacia uno mismo también, ¿verdad? Porque uno no es una mercancía que la tomas y la dejas cuando tú quieres. Yo creo que esto acude un poquito a lo que dice el apóstol Pablo allí en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque de una manera o de otra, el no militar los dos juntos en la iglesia cristiana
Sí. pienso yo que pues lo desvinculó totalmente. La fe de él era una fe aprendida, Ujú, no verdaderamente genuina, porque si hubiera sido genuina, él hubiese tomado autoridad y hubiese ujú, tomado gobierno sobre su hogar y te hubiera dicho, se acabó el catolicismo, vamos para... sí. Pero él definitivamente lo que hacía lo hacía por el compromiso con los padres y no porque verdaderamente había una convicción Sí. en él. Ujú. No, no tenía, yo mismo no tenía una relación con Jesús. Él no, era pues todo superficial, ¿no? Y, pues, las cosas pasan por un propósito, Y ¿no? Dios tiene propósitos eternos y yo sé que para la próxima lección eso le enseñó muchísimo. Sí. Eso, vamos a llegar ahí. Eso le enseñó muchísimo para la próxima lección. Estudiar, Ibelis, estudiar es tan bueno y qué bueno que se refugió en eso, Ujú. independientemente que es maravilloso refugiarse en Dios, pero entre todos los males, como decimos, ¿verdad? Pues qué bueno que, porque ahora se rompe algo en nuestras vidas y nos refugiamos, es triste, pero esa es la realidad de hoy, en la depresión, en la ansiedad, en no trabajar, en tirarnos en una cama, en, qué Nos bueno que encerramos. fue al revés. Ujú. Qué herramientas tan sólidas había en su vida como Sí. para enfocarse en el trabajo y en nuevas metas. Ujú. Amén. Amén. Así fue. Y se quedó allí en Puerto Rico. Me quedé en Puerto Rico, estuve divorciada 7 años en Puerto Rico, me enfoqué en los sobrinos míos, los hijos de mi hermana Ludi, me enfoqué en ellos. Al graduarme de, de beautician, ¿no? Como decimos todo, de estilista, porque después de Estilista. todo, pues ahí me enfoco en hacer uñas. Entonces me gustaba más el dibujo y las cosas de las uñas y entonces decido hacer un negocio dentro de mi casa Oh, porque quedé con muchas deudas después del divorcio. Yo me quedé con la casa, pero quedé con muchas deudas. Y dentro de mi casa hice un negocio. Llegué a un momento dado que era tan y tan grande la bendición de ese negocio que no podía entre el trabajo, la casa y el negocio. wow. Y estuve ahí como 2 años más trabajando en mi propia casa. Mm, Y después me quiero progresar dentro del trabajo y la única forma que el jefe me dice, tú puedes progresar, pero tienes que saber inglés. Y yo, oh oh, my gosh, inglés. Yo no sabía inglés. ¿verdad? No. Entonces encuentro la oportunidad de trabajo que me dan 3 meses para aprender inglés, unas clases, las tomé, pero ya yo tenía a mi hermana Daina aquí en Estados Unidos viviendo. Y Daina me dice, Ibeli, la única forma que tú aprendas inglés es que te muevas, porque en Puerto Rico, aunque tú aprendas, te siguen hablando inglés. Español. Perdón. Y yo, bueno, pues entonces ahí decido, después de los 3 meses que me graduó, decido mudarme para Estados Unidos en un diciembre 25. Me mudé en plena Navidad. En plena, se dio eso de regalo de Navidad. Pero ya había conocido a mi esposo Jaime. Ya, Ya lo había entonces, conocido, ya lo tenía como un mes de haberlo conocido. Yo, no, hombre, yo me voy para Estados Unidos. Yo no me aprendí a no dejarme aguantar por nada ni por nadie. Yo era enfocada en mis metas y mis metas yo las tenía que hacer, pastora. Porque como ya le había dicho, cuando mi papá decía que ya no podía pasar, y yo, no. Ahí fue que yo empecé como niña o jovencita, a poner metas y las metas las tengo que terminar. No dejo una puerta abierta. Yo empiezo algo y yo lo y termino. lo terminas. Yeah. O Y sea ahí que decido mudarme para Estados Unidos. ese comentario fue bendito. Vaya, llegó en el momento oportuno para resurgir esa Ibeliz que no deja nada inconcluso y que tiene la meta Uh-huh. bien directa. Entonces, Jaime, ¿lo conoces todavía en Puerto Rico? Sí, sí. Un día mi compañera dice, ay, vamos para una discoteca. Y yo, ay, no, yo estaba empaquetando y todo, pastor. Entonces dicen, bueno, vamos. Y yo, bueno, vamos. Y ahí conozco a Jaime, que En la Jaime discoteca. le pasó lo mismo. Los amigos del, vamos. Y él, no, yo no, vamos. Y ahí Jaime me conoce. Y ahí Wow. empezamos a tener una relación como de un mes y medio, porque yo me iba. Pero ¿qué pasa? Que también Jaime se iba. Jaime se iba, salía el 24 de diciembre para Tennessee y yo salía el 25 de diciembre para Ohio. Oh, Pero mantuvimos contacto y ahí todo el tiempo estuvimos comunicándonos, a pesar que él estaba en un estado y yo en otro. qué Pero él fue el bien. que me habló de Dios. En un momento dado, antes de venir para acá, no sé qué me estaba pasando, que me dice, mire, Beli, mi mamá tiene un culto, hay un culto de sanación, 20, ven, yo te busco para llevarte, yo sé sanación.
un culto de sanación. Ahí yo me le eché a reír, yo no voy a ningún culto de sanación, porque Dios ha sido tan bueno que vuelve y me pone un hombre cristiano en mi vida. En tu vida. Y sí, entonces pues ahí pues ya sabía que Jaime era cristiano y ahí él me presenta al Señor, pero yo no quiero saber el Señor y me fui para Ohio. Pero sí llegaste a ir al culto. No, no se lo acepté, no. No, no llegaste entonces. No Qué pena fuiste. que no fui, Ya. no. ¡Ay, qué Estaba bien! ya tan y tan reacia. Yo tenía hasta coraje con Dios, pastora, porque perdí aquel primer matrimonio. Sí. Voy a donde el sacerdote y me hablo con él. Me dice, no, tú no eres digna de tomar los sacramentos. Y yo. Y entonces ahí él también me dijo que sí, que yo también tuve culpa. Y yo sí, pero hubo una infidelidad que no fue de mi parte. No, tú no eres digna de tomar los sacramentos, así que no. Y ahí fue que entonces sí que me rebelé contra el Señor y dije, no, ya tú sabes, si yo no soy digna para ti, ¿para qué tú me vas a querer? Y entonces cuando llega Jaime, que me envía Jaime a hablarme de la palabra, tampoco. Es como las veces que Dios te toca la puerta y muchas veces no abres esa puerta. Entonces cuando seguí la relación con Jaime, pero con él allá y yo acá, ¿verdad? En diferentes estados, pero él nunca me dejó de hablar de Dios. Qué bonito. Y sí, empecé a ir entonces con mi hermana Daina a la iglesia católica, pero no. También siguieron acá yendo a la iglesia católica ya Uh-huh, en Ohio. en Ohio. Igual no podías comulgar, como ellos le dicen, o No, tomar la comunión, la Santa Cena. no, ni Dana tampoco, porque Dana también tenía, pues había sido su segundo matrimonio. Pero íbamos a escuchar la palabra, pero no me llenaba. Era como, estuve como un tiempo, como decíamos, podemos decir en el limbo. Ajá. Creo Como en media Dios, perdida. Creo en Dios, pero no tengo rumbo. no quiero escucharte, no quiero oírte. ¿Habían leído la Biblia? No, como católica no, pastor. Yo escuchaba lo que decía el sacerdote. Pero yo, pastora, yo tenía 39 años y yo no sabía buscar un versículo y un capítulo. Yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esos números chiquitos? Yo no sabía buscar en la Biblia. Entonces, Jaime fue tu discipulador. Sí, él fue. Cuando él me hablaba de la palabra, entonces yo decía, ¿pero dónde dice eso? ¿Dónde dice que Dios detuvo el sol? ¿Dónde dice? Entonces, pues, él me buscaba. Él me buscaba, mira, aquí lo dice. Y él me lo buscaba. Yo, entonces, ahí empiezo yo a decir, Dios mío, eso está escrito. Eso está ahí y tan cerca que nunca lo había. Nunca lo había visto. Entonces, pues, él le pide una Biblia a su mamá y la mamá nos envía una Biblia. Y yo, wow, qué bonito. Entonces empecé entonces a ir a una iglesia pentecostal. Uh-huh. Y en esa iglesia pentecostal, pues claro, era un Con avivamiento. el fuego. Era como un Gloria a desespero Dios. que yo quería saber más y más y más de la palabra. Y entonces, pues ahí nos decidimos ir a una iglesia que fuera mitad, ni que fuera pentecostal, ni que fuera católica. Y él me dice, mira, vamos allá a la metodista, como El equilibrio. el equilibrio. Y yo, pues Okay. está bien. Entonces, Dan estaba yendo a la metodista. No sé cómo mi hermana llegó a la metodista, pero entonces yo voy y entro a la metodista. Entonces ahí empiezo a conocer de la palabra y a buscar lo que decía el pastor. Yo, espérate, ¿dónde dice eso? Y buscaba en mi Biblia. Y ahí empiezo a conocer a Dios. ¿Y tu confesión de fe la haces con Jaime? ¿La haces en la iglesia, en algún llamado específico? La ¿Cuándo fue hice ese día que aceptaste a Jesús? el día que sí, lo hice en la iglesia. En la iglesia. Hubo un momento de un llamado bien fuerte en la iglesia que me fui y yo me arrodillé y yo sentí esa presencia tan hermosa del Señor. Era como que ese día yo me entregué, yo le entregué todo. Era solamente una conversación entre él y yo que hubo y un calor en mi corazón que yo no le puedo explicar qué calor yo tenía tan fuerte en mi corazón. Pero me vacié, yo como que le entregué toda esa vida que tuve desde pequeña, todas mis preocupaciones. Ese día yo se la entregué a él. Y fue en la iglesia metodista de Ohio. Wow. Uh-huh. Allí fue entonces el nuevo nacimiento. ¿Allí te bautizaste también, Ibeliz? No sabía
allí bautizaban, pero fíjese, como que no lo promovían mucho. Ujú. Y entonces, después de 5 años que estuvimos en Ohio, Jaime decide bajar a buscar, me dice, tenemos que irnos porque el frío nos está matando. Ay, sí. Era demasiado el frío, pastora. Y entonces yo, pues, teníamos nuestra casita y todo allá, vendimos y nosotros nos vinimos para Florida. Entonces, aquí en Florida fuimos a una iglesia americana, y ahí ofrecieron el bautismo. Y yo, ay, yo me quiero bautizar. Entonces, el pastor explicaba y todo. Y ahí fue que me bauticé. Volví otra vez a las aguas y me bauticé por segunda vez, que fue una experiencia hermosa. Como uno deja todo en las aguas. Así Como es. sale como una nueva persona, fresco, como que ahora es que voy a comenzar, después que tuve el bautismo, Ese encuentro. ese encuentro con Dios. Primero el bautismo con el Espíritu, que fue ese encuentro en el altar, que lo Sí. describías como ese fuego. Uh-huh. Recapitulaste todas las etapas de la vida Uh-huh. en ese momento. Sí. No, Y y en el momento que tuve ese encuentro con el Señor altar, Jaime no estaba conmigo, estaba mi hermana Daina. Y a los 2 o 3 días estoy hablándole a mi esposo y empiezo a llorar y llora y que no paraba, y era hablando de la palabra, ¿no? Y él me mira y me dice, ¿pero qué te pasa? Y las lágrimas se salían solo. Y yo no sé qué me pasa. Y me dice, ay, Belis, y ahí es que entiendo, tú tuviste un encuentro con el Señor. wow. Y ahí él me abre los ojos de por qué yo lloraba sin parar. Y era el gozo, el encuentro que tú tuviste con el Señor. Y yo, wow. Es que si no tienes esa experiencia, quizás puedes llegar al altar, pero el encuentro con Cristo es otra cosa. Es inexplicable, pastor. Es inexplicable. Uno Sí. trata de decir lo que uno siente, pero ¿qué va? Nunca las palabras van a abarcar todas las emociones y todo Sí. lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra mente, en el corazón, en el cuerpo, en todas partes, Uh-huh. cuando uno está allí en el altar y tiene ese encuentro maravilloso Yeah. con el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, de cierta forma, te gustaba buscar la palabra. Siempre tuviste esa inclinación Sí. siempre, bueno, Jaime la sembró en ti, Uh-huh. el hecho de investigar qué dice la palabra. Entonces llegaron aquí a Florida, Uh-huh. se congregaron allí en esa iglesia americana. ¿Por Sí. qué tiempo? Nos congregamos como por 3 o 4 años, nos congregamos en la iglesia americana. ¿Y cómo llegan? Ustedes llegan primero a New Hope, que antes era First United Methodist Church, Brandon, la primera. Sí, esa fue la primera. La primera, sí, la primera fue New Hope. Ahí estuvimos como 4 años. Esa fue la primera, que me lo acuerdo usted, de la que fue New Hope. ¿Cómo llego allí? Bueno, pues al mudarnos aquí a Florida, busco en el internet. Yo decía, no puedo estar los domingos sin la iglesia, ¿qué está pasando? Y busco en el internet y busco la iglesia metodista, porque decía, me voy con la metodista, cerca de mí, y encuentro ese New Hope. Y yo, mira, Jaime, encontré esta iglesia, New Hope, vamos para allá. Y me dice, pues vamos. Porque eso sí tiene mi esposo, que él para cosas del Señor nunca me dice que no. Me dice, vamos. Pues fuimos y nos gustó. Estaba el pastor Jamie. Sí. Y nos gustó. Y de hecho vimos a la pastora Vicky, pero ella no sé si era de Ujier o algo. Todavía yo no estaba de pastora. Y nos quedamos ahí como 4 años. Pero llega el momento que nos mudamos. Se vuelven a mover. Tenemos que, nos hicimos miembros, un llamado que hizo una vez Pastor Jamie, y yo, wow, este es el momento, tenemos que hacernos miembros, Jaime. Me dice, pues vamos. Y cogimos la casa un sábado y nos hicimos miembros y todo de New Hope, porque me gustaba, era que tú sentías la presencia y me encantaba cómo traía la prédica Pastor Jamie. Sí. Entonces, y siempre me sentí acogida, ¿verdad? Yo llegaba allí, tú sentías el cariño de ellos que te recogían y te abrazaban y bueno, como si fuéramos parte de su familia. Y yo, wow. Entonces, pues ahí nos quedamos un buen tiempo y pues decidimos pues mudarnos para Sun City Center. No, y llegó Sun City Llegó Center. Sun City Center. Entonces, pues íbamos a New Hope y íbamos y veníamos. Pero entonces llegó un momento dado que no nos encontrábamos lejos, pero llegó un momento dado que entonces entran mis padres a mi vida como responsabilidad, que tenía que cuidar de mis padres. Entonces ya era demasiado.
Y yo, bueno, pues entonces vamos a chequear esta de aquí, que también era de South City, que era metodista, y entramos a la metodista. Estaba un pastor, no me acuerdo qué pastor estaba, que El, se pas- retiró el antes pastor que nos recibió a nosotros antes de de Pastor Charlie. Charlie. Sí, yo recuerdo que te vi a ti y a Jaime en una sola vez, creo que los vi en un culto. Ustedes iban al culto contemporáneo, que era a Sí, las 10 de la mañana. sí. Ya para aquel entonces estaba el auditorio, ya lo habían estrenado. Yo me acuerdo que la primera vez que te vi allí en el auditorio y el pastor Chaplin me dijo, mira, ella es de Puerto Rico, él también, vienen al culto anglo. Sí. Entonces, comenzaste una vida nueva en Son City Center, pero con los papás también, vienen ellos de Puerto Rico. Me traigo a mis papás porque mi papá se me enferma, ¿verdad? Me le da un stroke muy fuerte y no había quien lo atendiera en Puerto Rico. Y yo, bueno, váyanse para acá. Le digo, Jaime, yo me voy a traer a mis papás, y él me dice, tráetelos. Y me los traje. Y entonces entra la vida que dejo de ser esposa, y dejo de ser cristiana, y dejo de ser todo para enseñarme 100% como hija, ¿verdad? Y entonces ahí entonces estaban recién anunciando que tenían unos pastores hispanos en Sun City Center. Me fui con eso, mira, están dando servicios de español en Sun City Center, pero ya entra papi y mami, y ahí me salgo completamente. Nos salimos 100% de la iglesia porque era una vida que era 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, porque mis papás eran como niños pequeños y tenía que estar con ellos atendiendo lo más posible. Sábado era desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, que los dejaba listos, y vivían aquí mismo en Sun City Center, en su apartamentito. Pero tenías 2 casas, era doble trabajo. Doble trabajo, doble trabajo. Entonces, pues, dejo todo lo que me dedicaba a trabajar y a atender a mis papás. Ahí sí estuve como por 2 años y medio o 3, hasta que mi papá, pues, pasa a la presencia del Señor. Entonces, cuando papi pasa a la presencia del Señor, mami se me pone un poquito mala de demencia. Tengo que internarla en un home, porque me la traje para la casa, pero no sé si era demencia o Alzheimer, porque ya estaba poniéndose agresiva. Una mujer de tanto cariño, de un corazón tan hermoso, cambia y se transforma como otra mujer completamente diferente. Entonces, pues ahí no tuve otro choice, pastora, que con dolor en mi alma, usted no tiene idea, de ponerla en un home. Pero iba lo mismo, iba todos los días a las 6 de la mañana, estaba viendo a mi mamá. Yo me acuerdo, lejos por allá, pero tú ibas por la mañana, después por la tarde. Y por la tarde. Nosotros estuvimos alguna vez a visitarla Sí, allá. sí. Entonces, antes de que muriera papi, el pastor Chaplin había ido a visitar a mi papá, Ajá. porque tenía a mami enferma, mami me cayó en un hospital, y ahí es que conozco al pastor Chaplin, porque cuando el doctor me dice, hay que operarla ahora mismo y no sé si va a pasar la operación. Entonces empiezo a llamar a mis hermanas, y mi cuñada de Florida me dice, Ibeliz, búscate un pastor cristiano que tiene que dar a tu mamá antes que la operen. Pero fue una cosa que fue sin parar. Eso fue emergencia. Se va. Y me la llevaron del lado para operar. Y yo me bloqueé completamente. Entonces ella se comunica, no sé si ella se comunica con mi hermana Dinah en Ohio. Y Dinah me dice, Ibeliz, tú no me has dicho que había unos pastores hispanos ahí en la iglesia de Sun City. Y yo, sí. Uno se bloquea, pastora, cuando tu papá y tu mamá están enfermos. Yo, sí, hay unos pastores. Y no sé cómo ella, me imagino que fue al internet, cómo ella consiguió el teléfono del pastor Chaplin. Sin conocer mi hermana a pastor Chaplin ni a usted. Ni idea. Lo llama que tenía una hermana con esta situación, necesita oración. Ya se habían llamado a mami para la sala de operaciones. Y entra ese muchachito, porque eran hace 12 años atrás, pastor Chaplin era como un muchachito, como si fuera Daniel o David. Cuando entró por aquella puerta y me dice, ¿usted es Ibeliz? Y yo, sí. Me dice, yo soy el pastor Chaplin. Y ahí empieza la conexión nuevamente con la iglesia hispana. Eran como las 7 de la noche, y ese varón de Dios dejó lo que estaba haciendo, porque ustedes vivían en la casa de Brandon, ¿no? ¿Qué año era? Ya yo creo que vivíamos en Brandon. Ya ustedes vivían en Brandon. Sí, solamente vivimos en Rocky un año. Sí, entonces él dejó, como diríamos, dejó las 99 ovejas. Y se fue por una. Para ir a buscarme a mí. Y él me oró y me dice, te puedo tomar las manos, quiero orar contigo. Y yo, wow, qué oración hermosa. Ahora mismo ni me acuerdo, pero con el poder que lo hizo, y yo, wow. Y yo estuve hasta la 1 de la mañana casi esperando allí en el hospital, en la sala, mami.
que pasara, que me dijeran si pasó o no pasó la operación. Y gracias al Señor, pues pasó la operación. Y ahí pues entonces empieza papi, lo tengo que poner con veteranos, que el servicio fue excelente con mi papá Qué y con mi bueno. mamá. Entonces, lo que hacía, a las 6 de la mañana me iba al trabajo a ver a mami, al home de mami, y por la tarde, a las 6 de la tarde, venía aquí a Ruskin a ver a papi en el home de papi. Ay, Dios mío, el día entero en eso. El día entero en eso. Pero entonces cuando veo que los dos los tengo en home, que estoy todavía pendiente a ellos y todo, entonces digo, tengo que buscar la palabra. Y mi esposo me dice, pues vamos a la iglesia americana. Fuimos a otra iglesia americana porque ahí el cambio que Pastor Charlie entra, no sé por qué, dice, no me gusta. Que no me gustara Pastor Charlie, era como íbamos a la tradicional. Sí. Yo no soy de tradicional. Pues entonces nos vamos para otra iglesia americana y ahí estuvimos como un año y medio, y digo, Jaime, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a buscar de la palabra en español porque es mi lenguaje y yo entiendo en inglés, pero quiero saber, para profundizar tiene que ser mi lenguaje. Y yo voy a empezar ahí a Son City. Y ahí empiezo un miércoles con Mujeres con Propósito, que Un llegué miércoles. temprano y la hermana Noemí, que en paz descanse, me dice, Noemí era, y me Sí. dice, no, nosotros empezamos a las 6, pero venga. Y yo, pues, yo no sé qué hacía Noemí tan temprano allí. Ella, Servando y Jessica iban por ella, tú sabes que ella es la madrina de Jonathan. Sí. Y Entonces, Servando y Jessica la movían, o David, Daniel, ella siempre, sí. como ella estaba tan solita también, pues la iglesia era como un espacio que ella, y ella cuidaba ancianos, así que llegar a la iglesia era como que ella se sentía ya que respiraba, que era otro ambiente, entonces ella siempre venía temprano. Mima, como le decíamos cariñosamente, él siempre venía temprano. Entonces llegué, me cambié y fui. Ahí la conozco a usted, pastora, conozco a la hermana María, conozco a Ana. Y ahí empiezo a conocer el grupito pequeñito que teníamos de Mujeres con Propósito, que eran como 10 mujeres. Y ahí Llegábamos al estudio bíblico, teníamos ese estudio estudio bíblico, bíblico. Solamente 10, eso es lo 12 que había, mujeres. recuerda, pastora, solamente lo que había era, yo creo que el estudio bíblico y las mujeres practicaban la danza, yo creo que eso era todo lo que había. Sí, sí, porque apenas estábamos como que arrancando. Es que en aquella ocasión cuando tú llegas, Ibelis, todavía los estudios bíblicos eran en las casas. Ah, ok. Los estudios bíblicos eran en casa, Uh-huh. entonces el miércoles lo que se tenía era el estudio bíblico de mujeres, la clase de inglés que llevaba un devocional y Ajá. ya después todo el mundo se iba para casa. Ya después, cuando las iglesias en casa comienzan a crecer, es que entonces ya no había parqueo, ya era muy difícil Uh-huh. seguir. Me acuerdo que hicimos varios estudios de la iglesia en casa, hicimos varios estudios. Y había un pequeño grupo que se reunía en Son City Center a estudiar la Biblia porque no tenían una casa para hacerlo. Uh-huh. Y entonces ya cuando vimos esa explosividad dijimos, bueno, pues ya aquí vamos a cerrar la clase de inglés y vamos a dedicarnos a la palabra. Uh-huh. Y ahí es entonces cuando empieza nuestra noche de ministerio, Sí. que era llegar, el estudio bíblico, luego el ensayo de las danzas y luego entonces el estudio bíblico para toda la iglesia y los niños, los jóvenes, ya más o menos más parecido a lo que tenemos hoy. Uh-huh. Sí, Pero sí. yo sí me acuerdo de ese primer día que tú me llegaste, yo me acuerdo, nos encontramos, fíjate, de esas cosas sí recuerdo. Yo vi a tu mamá porque después el pastor fue a visitarla a Rihad cuando ella se recuperó, Uh-huh. pero te dejó un papelito porque tú estabas trabajando, así que fuimos él y yo, conversamos con ella, oramos, muy graciosa, sí, muy simpática que me pareció. Entonces, muy simpática que muy graciosa. Le dijo, pastor, tú eres el cura. Ay, padre. De eso sí me acuerdo. Y entonces, bueno, ahí oramos por ella. Y después recuerdo que te vuelvo a ver en el pasillo para la 19. Ahí me encuentro contigo, que tú viniste buscando el estudio bíblico. Y ahí me encuentro y te digo, no, es a las 6 es cuando empezamos y demás y demás. De eso sí me acuerdo. Y bueno, que llegaste, tú comenzaste los miércoles primero. Solamente los miércoles, sí. Después los domingos seguíamos yendo a la americana. Entonces, vuelve y mi hermana Noemí me dice, tienes que venir los domingos. Y yo, no, pues yo voy a la americana con mi esposo, porque le gusta más la americana. Es que el Espíritu Santo que se siente aquí, la presencia, al decirme eso, entonces entra otra vez en mi mente, como le dice a mi esposo, búscame donde dice eso. Entra a mi mente y dice, ¿ellos sienten la presencia? Yo tengo que venir para acá. Entonces iba el domingo por la mañana a la americana con mi esposo y el domingo a las 4 de la tarde empiezo a ir a la de Son City Center. ¡Wow! ¡Qué bonito!
éramos como poquitos y me Muy siento en el poquito. mismo centro sola porque no conocía a nadie. Y ahí se me acerca, entonces se me empieza a acercar. Creo que en esos momentos también entraban más o menos nuevos Rafa, Aide, Sí. ese grupito de que ahora somos los Gigi. Tú eres de Puerto Rico, usted me presenta que soy de Puerto Rico y ahí empiezo yo a chantarme, como digo, me gusta este servicio. Qué Y ese bueno. día predicó usted, no predicó el pastor. Sí. Ay, mira qué bueno. ¿Y te gustó mi predicación? Sí, sí. Ay, Dios mío. Qué bueno, Ibeliz. ¿Recuerdas qué año o no te acuerdas el año? Ay, pastora, no me acuerdo del año, Yo pero ya tampoco. yo llevo como 11 años ya en la iglesia, de 10 a 11 años llevo ya en la iglesia. Bueno, que los niños que ahora son del altar, que son, tienen 15, 17, 18, Estaban bien yo le chiquitos. daba clases chiquitos, así que... Sí, ¿verdad? Porque te tocó la clase infantil. Ahí vamos a Ujú. llegar. Bueno, entonces tú empiezas a venir a la iglesia y luego llega Daina. Y llega Daina llega como a los 2 meses, yo creo, al mes o 2 meses llega mi hermana Daina. Y le digo, vente para esta iglesia, que son unos pastores hispanos que son tremendos. Y entonces le explico a mi hermana y dice, bueno, pues vamos. Pero Daina todavía tenía muchas cosas en su mente de que si me quedo, no me quedo, dejé mis hijos allá, adultos ya, y muchas cosas y no, como que no sentía. Pero yo no, yo era fiel, yo decía, Dios, yo tengo que ir ese domingo, yo tengo que ir el domingo. Y llega mi hermana Daina entonces a acompañarnos y a estar con nosotros. Y hasta el día de hoy, Daina también se Gracias quedó. al Señor. Gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Bueno, y entonces déjame ver, porque ya he perdido el rumbo de lo que te iba a preguntar, Ibeliz, porque, bueno, estamos acá. Ibeliz, ¿y qué te gustaba cuando tú ibas a la iglesia? ¿Te visionabas en algún momento, no sé, tomando algún ministerio, haciendo algo? Pues el ministerio que me atrajo mucho fue el ministerio de la hermana Claudia, de las mujeres danzando. Cuando veía a las mujeres danzando, yo, wow, ¿Te yo quiero gustaba? hacer eso, yo quiero hacer eso. Y ahora he aprendido que para todo, pues uno dice, mire, pastora, vamos a hacer esto, quiero aceptar a esta muchacha o este niño. No, yo ni le pregunté a la pastora. Ese día que terminamos Mujeres con Propósito, ¿para dónde me yo? Yo voy a coger clases con Claudia. Yo misma me asigné a danzar. Y ahí entramos, me entró el grupo con las mujeres con danzar y danzamos, hicimos varias danzas, pero la primera que hicimos fue Holy Spirit, Ay, Lay sí. Down. Ujú. Y ahí pues entro yo y entro ahí arraso a Daina también y entra Daina y me enfoco solamente en el misterio de danza. Qué Eh, bien. sí, ¿Te gustaba danzar? ¿Sentías algo me especial? encantaba, Bueno, sientes. me encantaba. Aprendí, entonces lo bueno de que tenía Claudia que me explicaba, no es que llegues a danzar, qué significa cada danza, qué significa en los instrumentos que utilizábamos, qué significaba la lluvia, y ella todo en la Biblia, o sea, yo, wow, aprendí mucho de Claudia en cuanto no es danzar por danzar, sino danzar y a quién le voy a danzar, para qué utilizábamos nuestros cuerpos, y ahí uno aprende y uno se enfoca y dice, yo voy a danzarle hoy a mi Dios, Señor, que mi cuerpo sea de tu agrado, y ahí Ay, sí. aprendí la diferencia de danzar y por qué danzar. Y ahí estuve como 2 años, yo creo, estuve danzando hasta que yo misma me retiré de la danza. Me llega otro ministerio un poquito más fuerte que la danza. Hoy vamos a decir cómo llega ese ministerio. Sí, sí. Vamos a contar un poquito, Ibeli, que cuando tú llegas, ¿verdad? Sí habían niños, no eran tan poquitos. Gracias a Dios nunca hemos tenido poquitos niños. Ujú. Yo creo que yo quiero dar muchas gracias a Dios porque donde quiera que he llegado, Dios ha multiplicado a los niños. Amén. En mi iglesia en Aguada, oh, Dios mío, llegamos a tener 100 niños, ciento y tantos, en una escuela dominical nada más. Ya no había donde inventar aulas. Cuando llegamos a Matanza, David y Daniel gritaron, su primera escuela dominical fue a llanto, porque imagínense de estar rodeado ellos siempre han sido muy amigables, de muchas relaciones bueno, como su mamá, de estar en grupo Ujú. y llegar a Matanza, que solamente habían 5 niños, dijeron, allí no quiero ir, yo no quiero esa iglesia, eso no me gusta. Y yo le dije, pues Dios nos mandó aquí, ¿saben para qué? A llenar la iglesia de niños. Y eso es una gran tarea. Y todas las noches orábamos porque Dios permitiera. Y ellos invitaban amiguitos. Y tú los veías con un deseo de que
Y yo doy gracias a Dios porque definitivamente el Señor no se queda con nada. Yo vi crecer tanto la obra allí en Matanzas, en los niños, que bueno, hubo una escuela bíblica que le dije a los adultos, lo siento, tienen que dejar el templo. El templo se lo voy a dar a la clase de los primarios, Wow. porque no tenía dónde poner tantos primarios y primarios superiores. Así que le dije, lo siento, ustedes se van a apretar, se van a achicar, algunos protestaron, ya tú sabes, la gente dueña de los asientos en la iglesia. Lo siento mucho, pero ustedes quieren que les deje el templo, evangelicen y traigan gente y llenen el templo. Cuando ustedes llenen el templo, yo me voy a buscar una carpa para los niños o para ponerla no sé dónde porque no había patio, estábamos hablando de la ciudad, pero no importa. Yo le dije, en el techo pongo la carpa, pero mientras los niños sean mayoría, ellos son los primeros en el reino. Así que cuando llegamos a Sun City, eso fue una gran bendición, que poquito a poco fuimos teniendo niños y creciendo. Pero como teníamos tantas cosas en las manos, había una sola maestra. ¿Verdad? Que damos muchas gracias a Dios por la vida de la hermana Viviana y por los años que ella también sirvió como maestra enseñando a los niños, porque ella sembró esa semilla en muchos corazones. Pero un día por propósitos de Dios, Dios me hizo un recordatorio especial ese fin de año. Ella se molestó con una mamá, hubo una situación con una mamá, un niño, cosas que en el mundo cristiano se manejan de una manera diferente, pero Dios tenía planes mejores. Yo siempre veo, a veces uno cree que son grandes hecatombes que van a acabar con la iglesia. No, todo obra para bien. Amén. Lo que pasa es que leemos el versículo, pero no decimos todo obra para bien. Pero hoy quiero decir esta historia porque hubo muchas especulaciones cuando tú y Daina empezaron con los niños. Entonces yo quiero decirles que ella llegó un día 30 de diciembre y me entregó la bolsa y me dijo que ella nunca más le daría clase a los niños. Y tú llegaste o Daina llegó, ya no me acuerdo. Ya yo estaba en casa. Ya tú estabas en casa. Daina llegó, que había salido del estudio bíblico, y tú ya te habías ido porque había que llegar temprano para que Jaime no se pusiera bravo. Sí. Y cuando Daina entra a aquella oficinita chiquita, yo creo que yo no tenía color. Yo no sé si Daina se dio cuenta de cómo yo estaba, pero yo estaba bien, bien mal, bien confundida, bien de todo. Y miré a Daina y le dije, toma la bolsa. Dile, Belis, que tú y ella son las maestras de los niños el próximo domingo. No puedo hablar. Toma la bolsa y después yo te llamo y te doy orientaciones y te digo que hay adentro. Y muchas especulaciones alrededor de que sí, porque eran legales. Muchas cosas que Satanás usó para mentir, porque lo que pasó fue que la única persona que yo vi, si yo hubiese visto a, no sé, a Ana, a Jessica, la primera que hubiera llegado, yo le hubiera tirado la bolsa y le hubiera dicho, tú eres la maestra el domingo de los niños. Pero Dios le envió a Daina. Pero los planes de Dios son perfectos. Sí. Ya casi todo el mundo se había ido. Quien llegó perdía buscando, ay, pastora, ¿sabe dónde está Ibeliz? ¿Dónde está Ibeliz? Se me perdió Ibeliz. Y yo lo único que le dije, yo no le pude decir más nada a Daina, simplemente darle. Y me fui a mi casa y al otro día me levanté en ayuno y yo sentí ese Dios que me dijo, y lo que te di. Te has pasado la vida formando maestros de escuela dominical y en tu propia iglesia nada más tienes una maestra de escuela dominical, una maestra para los niños. Te llevé al seminario, te hice la maestra de los pastores. ¿Cuántos pastores has formado y no has sido capaz de formar una maestra en tu iglesia? Así que a partir de ahí dije, no, Yamilei está... Es como tú dices, Beli, como que esas cosas se duermen en uno. Sí, uno se pone como en el limbo ahí, te quedaste ahí. Sí. Entonces, la cosa es que yo también lo miraba así también, pero nunca le decía nada. Yo estaba prácticamente nueva en la iglesia. A ver, le decía, ¿por qué una maestra? Yo vengo de la iglesia católica que dan catecismo y son muchas maestras. Allí hay como 10 o 12 maestras con grupitos de 4 niños o algo así. Y yo decía, ¿por qué una maestra siempre? Pero esa era cuestión de usted, ¿verdad? Pero cuando Dana llega con el libro, con la bolsa, y yo, que tú me traes aquí, mujer. Y me dice, la pastora te mandó esto, esto era un miércoles, tienes clase el domingo. Y yo me quedé en el limbo también, como usted dice así. Y yo, ¿y qué voy a dar? Me dice, no sé, que abras el libro en cualquier página. Y desde esa clase yo, ay, santo Cristo. Pero Daina también le tocó. Dije, ahora las voy a dividir. Los más chiquitos para Ibeliz y los más grandecitos para Daina. Y vamos a arrancar así. Pero ese día me propuse que quería, ese día en que tuve esa larga conversación con el Espíritu Santo, donde Dios empieza a decirte, bueno, pero ¿por qué estabas cegada? ¿Por qué pensaste que no podía pasar? ¿Por qué no tenías suficiente
ejército, gente preparada, capacitada, y a partir de ahí resurgió ese llamado especial que tengo para preparar y entrenar personas, que ayer me preguntaba en el staff, en la reunión que tenemos del comité más tarde, que cómo hacía para preparar. Digo, es que ya yo no lo hago, ya los hacen los mismos líderes de ministerio, ¿verdad? Por mucho tiempo yo promovía la conexión con nuevas personas para ministerio, la capacitación, pero gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido tanto que ya los líderes a cargo de los ministerios pues se ocupan de eso. Pero despertó eso en mí, dije, pero es verdad, yo no quiero ni siquiera una maestra, ni siquiera 2 maestras, yo quiero 12 maestras. Y ahí empecé con mi visión de 12 maestras, cómo en medio de esa realidad, de esos comentarios, de todas las cosas que estaban pasando, cómo entonces conquisto el corazón de estas mujeres para que comiencen a servir y se suban a este llamado tan bonito. Y como es de Dios, cuando las cosas son de Dios, pues ustedes empezaron, creo que fue maravilloso, Ibelí, gracias. No, y ese domingo, yo me acuerdo, eso fue miércoles, y yo decía, bueno, el domingo yo voy sola con esos muchachos y con Daina, pero el Espíritu Santo le habló a usted, porque cuando yo veo que salimos con los niños, sale detrás de mí Ana, sale Jessica, sale Raquel, ya para que nos ayudaran. Y yo ya se sentaba en la parte de atrás, yo veía a todas esas mujeres levantadas así en la parte de atrás, y yo dando la clase, y yo, wow. Y ahí es que resurge el grupo tan grande que tenemos de maestras. De maestras. Wow, que es una bendición. Exactamente, ahí tuve que ir y conversar con cada una. Bueno, me dije, Ana no, porque bueno, Ana es maestra graduada. Ana ejerció como maestra igual que Elo, igual que Alicia, son maestras graduadas. Pero Jessica me dijo, no, yo voy, ya tú sabes que Jessica ya hace su resistencia. Y mira cómo Dios la ha llevado a ser coach de matrimonio. Sí. O sea que, que Dios rompe todos esos miedos de una manera extraordinaria. Y con Jessica y Raquel solamente necesito su apoyo, vayan. Ahí se despertó todo eso. Creo que todo obra para bien, porque después Viviana se unió a uno de los equipos y trabajó con nosotros. Después le invité y le dije, Viviana, mira, estamos funcionando así, ven y trabaja con nosotros. Y ella regresó a trabajar con uno de los equipos. Yo creo que todo obra para bien, que el Señor usó esa circunstancia, esa situación, para ese despertar y desarrollar maestras y desarrollar liderazgo en la iglesia. Fíjese que nunca más hemos tenido escasez de maestras. Amén, gracias a Dios por eso. No, pero no sé, encima de ese ministerio que me pude salir del de Claudia, yo renuncio porque ya no tengo mucho, resurge el ministerio de Claudia, siguen entrando mujeres, pero entonces yo entro al ministerio de danza de las niñas porque usted me hace un llamado un domingo, ¿qué vamos a hacer con estas niñas? Entonces surge que tengo el ministerio de danza de niñas y eso va varios años también, tengo esos dos completamente, sí. Y Belis, si yo me acuerdo, las niñas ¿cuántos tenían las gemelas? Dariana y Ariana estaban bien chiquitas. Bien chiquitas. Yo me acuerdo que las mamás les compraron unas batitas blancas y usted le hizo un lazo y las acomodó, les compró, bueno, cuando aquello estábamos empezando, les compró las alitas. Magali tenía 5 o 6 años y Magali ya es una adolescente de 16 años, ¿sí? Entonces, las demás tenían, no sé, 3, 4 añitos. Sí. 3, 4 añitos. Sí. Sí, Dios. Dios mío, pero siempre ha tenido ese altar lleno, Ibelís. En usted se aplica eso de mientras haya vasija, no escaseará el aceite. No escaseará el aceite, sí. Qué bueno, ¿no? Y lo más bonito, que ellas crecen y aún todavía quieren seguir con la maestra Ibelís. Ibelís, no quieren despegarse de la maestra Ibelís. No. Batallan para esa transición, ¿verdad? Sí, mucho, porque las quiero mucho, que no es solamente darle la danza, sino que le doy mucho amor y no sé, es que soy así, se pega mucho a mí. Tengo una que me dijo hace un tiempo, ay, no se ponga viejita, por favor, yo, ay, hija, me tengo que poner viejita. ¿Te dijo así, Bel? Ay, Beli, es que los niños son sorprendentes. Sí. Como que ella te quiere conservar, intacta, así. Ay, qué gracioso. Y Belice, en medio de todas esas manos llenas, tan bonito de todo lo que estaba pasando, llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Ahí también nos reinventamos. Pues ¿Cómo les cayó el día que las llamé y les dije que tenían que hacer devocionales? Yo dije, eso fue una cosa de locura. Yo decía, la pastora la perdí, ¿qué le pasó a la pastora?
Ay, Dios Ay, mío. Dios mío. Pero aprendimos tanto dentro de la pandemia y no dejamos que el diablo arrebatara a nuestros niños porque Así es. no lo dejamos. Fue un trabajo arduo. Yo estaba trabajando ya en la casa porque del hospital nos mandaron a la casa a trabajar, ¿verdad? Y wow, todas las noches teníamos que inventarnos. Empezamos con Ani y yo, que usted nos hizo llamado, pero después siguieron entrando más maestras, necesitamos Sí. más y más. Y todas entonces cooperaron y todas hicieron sus devocionales, pero fue muy bonito. Y con todo y pandemia hicimos la escuela bíblica de los niños también. ¿Te Eso fue, acuerdas, Ibelis? teníamos niños de New York, de diferentes, de Puerto Rico, De Guatemala, de México, qué por lindo fue Zoom. eso. Ujú. Fue muy bonito. Y no Qué dejamos a maravilla. los niños, no los dejamos. No, no, y qué hermoso, porque eran primos que estaban separados y que esa era como la hora de la escuela bíblica, era como, wow, nos estamos viendo todos, no importa dónde estemos, nos estamos viendo todos, nos estamos reencontrando. Fue Ahí estaba maravilloso. Kimberly. Yo me acuerdo que Kimberly estaba con nosotros acá y su mamá estaba en su Kimberly, país. Y ahí entraba Chadi. Desde Guatemala entraba y ahora Chadi está con nosotros. así mismo. Se veían ellas y se hacían. Y yo, ay, qué lindo. Fue un momento muy bonito para nosotros. Qué bello. Kim llegó tan chiquita también. Bien Pero chiquito, tú y Daina siempre estuvieron como Iris ahí abrazándola pendiente a Alicia, Kimberly. y pendiente a ella. Damos Yeah. gracias a Dios. Es una mujerona ya, pero qué Mm-hmm. bonito todo lo que uno puede hacer en la vida de esos niños. Fue maravilloso, ¿verdad que sí? Que Chadi todavía, ¿quién lo iba a decir? Y Chadi danzando ya ahora, Sí, Chadi ya ¿verdad que pasó con sí? nosotros. Porque Daphne llegó después Sí, y veíamos también al hermanito de Kimberly, a Jan, sí, también él se conectaba a las clases bíblicas. Lo que es la tecnología, ¿verdad? Lo que es, wow, cómo no sube. abarcar todo para Dios. Increíble, y fíjese que de eso no me había caído así el 20, como dicen los mexicanos, no, o sea, no me había percatado de todo eso, de verdad que sí. Y en la pandemia otra cosa que sucedió maravilloso en los cultos de adoración, los martes, ¿te acuerdas que teníamos adoración en casa? Uh-huh. Y también en Y los jueves también. los jueves teníamos el discipulado. Claro. Ay, que fue maravilloso. Hay Uh-huh. tanto material bueno que cuando alguien quiera de verdad volver a repasar cosas, vaya al discipulado, porque hay muchos estudios bíblicos ahí Uh-huh. maravillosos. Uh-huh. Y mucha gente, amistades nuestras, personas de nuestro pueblo, o que habíamos coincidido en algún momento en la iglesia, que estaban apartados, volvieron a conectarse con la Uh-huh. iglesia, con el Señor, a servir, a reconciliarse. Sí. Fue algo tan bonito. Uh-huh. En medio de todo lo que uno estaba viviendo, Uh-huh. fue algo tan maravilloso. Yeah. Igual que llegar los domingos y ver a los poquitos que podíamos estar Sí. separados y lejos, pero ay, Dios mío. Así presenté a Mateo, no, porque Mateo nació en enero, a Mateo lo presentamos antes de pandemia, pero a Lian me tocó, y a Gaby. Me acuerdo que la mesa de regalos de Cleotilde fue en pandemia. De Fíjate, pandemia. ahora sí como que estoy recordando cosas. Sí, sí. Sería bueno escribir porque tenemos grandes historias Sí. de esa temporada. Esa temporada de la pandemia. Sí, Uh-huh. sí. Y después de la pandemia viene otro acontecimiento que vino a sacudir la vida de Ibelis. Bien fuerte. Durante la pandemia pierdo a mi mamá, le da el COVID, ¿verdad? Y tuvimos que tomar la decisión de que si le poníamos los medicamentos le iba a afectar los pulmones, los riñones, y ya mami se supone que estuviera cogiendo diálisis y ella dijo que no. Y ahí pierdo a mi mamá, en un octubre pierdo a mi mamá, y cuando entra el próximo año, 2 o 3 meses después, me entra la noticia de que tengo cáncer. Y ahí entra el cáncer a mi vida, sí. Fue difícil. Yo llegué a una etapa de negación. Yo no tengo cáncer. ¿Qué le pasa a los doctores? Yo no tengo cáncer. Y estuve en esa etapa de negación como 2 meses. Uh-huh. Mami muere en octubre y pasa casi todo ese año completo, como 11 meses después, 10 o 11 meses después, me da la noticia del cáncer. Yo no tengo cáncer. Eso me la dieron en Navidades.
En diciembre, igual que Yubixa. Igual que Yuvisa, a mí me pasó Fue como Yuvisa. en diciembre. Me lo dan en diciembre y yo no tengo cáncer, Y todo el mundo me daba opiniones y todo el mundo me decía, y yo volví otra vez a esta etapa de que no escuchaba ni decía nada ni nada. Y me tomó casi 3 meses, bueno, 2 meses en decidirlo y 3 meses en comenzar el tratamiento. Pero yo estuve en 2 meses en negación, que no. Y pues... Y en ese tiempo no tomó tratamiento, esperó. No, me tomé el Esperando tiempo de procesar esperar. eso. Procesando esto, escuchaba opiniones de todo el mundo. Mi esposo decía lo que tú decías. Y un día le dije, ¿tú sabes qué? Yo no voy a escuchar a nadie. Y él me mira y me dice, ¿qué pasa? Y yo, voy a llamar a la doctora, yo voy a coger el tratamiento. Y me dice, ok, pues vamos para el tratamiento. Y empecé con el tratamiento de cáncer. Yo sé que tuvo una lucha intensa porque un día llegó a la oficina, ay, con tantas preguntas existenciales. Le voy a confesar, Ibelis, ese día me sentí tan impotente, ay, tan desafiada, porque me dijiste, yo no sé por qué eso me pasó a mí. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Que a mí. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? De todas mis hermanas, pues yo fui la única que no pude tener hijos biológicos. He cuidado a mis padres. Y ahora, ¿por qué viene esto? ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Por qué Dios me ha mandado esto? Fue una conversación entre usted y yo muy difícil. Sí. Y yo recuerdo que yo le dije esas mismas palabras. Jesús dijo, las cosas que yo hago tú no las comprendes ahora, malentenderás después. Sí. Y que en nuestra vida todo obra para bien y todo tiene un propósito. Pero eso yo no lo vine a entender tan claro hasta el día que usted fue invitada en la serie de testimonios. Fue invitada a testificarle a los niños. Y yo estuve ahí para ver el rostro, porque vamos a contar un poquito que ellas nunca le preguntaron. Bueno, déjame terminar esta idea. Yo vi las niñas, la admiración, cómo la abrazaban. Como Ana María, para que usted no se sintiera tan mal como si fuera la única que había tenido una enfermedad mala, se levantó y dijo, porque cuando yo tuve catarro, que yo creo, gripa, cuando yo tuve gripa, yo creo que en su vida he ido al hospital, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ellas querían, yo me acuerdo que Camila se levantó y le hizo así, le pasó las manitos por la cara. Sí. Y yo dije, wow, las cosas que tú haces, Señor, no las comprendemos en el momento, las entendemos después. Y luego en el proceso en el que Yubixa tiene que darle la noticia y primero hablar con Cris, ¿sabes quién fue el referente? Ay, mamá, tú vas a salir de eso. Si mira a la hermana Ibelis. Si la hermana Ibelis pudo, tú vas a poder. Y Camila, tan pequeña, por otra parte, en esta otra conversación que tuvo Yubixa, decir, ay, mamá, pero eso, sí, la maestra Ibelis lo tuvo y mira, mi Ibelis salió, mamá, tú vas a salir también, tú vas a ver, o sea. Y se acercaban mucho a mí, me hacían preguntas. Al principio no me hacían preguntas, a la segunda quimo pierdo todo el cabello. Yo, wow, ¿y ahora cómo me voy a presentar a las niñas? Pero en ese proceso de 2 meses que estuve pensando y lo que iba a hacer, pues entonces empieza la Ibelis a planificar la meta. Empieza esa Ibelis que yo le había hablado hace de cuando estaba en Puerto Rico, que empieza las metas. Yo, ok, ¿qué tengo que prepararme? ¿Cómo me voy a preparar para recibir esto? Ok, vamos a buscar pañitos, vamos a buscar pelucas. Las pelucas no me gustaban, sudaba mucho. Pero entonces empiezo a buscar pañitos y yo, Jaime, entonces empieza mi hermana Daina, no, pero con brillo y con cosas así, tú no te vas a ver enferma. Entonces empiezo a planificar. Empiezas a prepararte de antemano. Prepararme antes de empezar ese tratamiento, ese primer tratamiento. Y el segundo tratamiento se me cae el cabello. Bueno, aquí vienen los pañitos de colores, pues compré de todos colores. De todo. Yo me quería ver que todo match, que todo. Ready. Pero no me quería verme enferma delante Regia. de la doctora. Delante de los niños, eso es muy importante, es verdad. Los niños sufren y callan. El adulto maybe se acerca a mí, lloramos juntas, pero los niños sufren y callan y yo no quería. Entonces yo, bueno, entonces me pongo mis pañitos de colores y yo iba de lo más bien vestida y todo machaba y todo. Y los niños no me preguntaban, a contra me veían bien, pero según iba entrando la terapia era cada día más fuerte y más fuerte y más fuerte. Ya se estaban dando cuenta, ya tenía a varios, tuve a Aileen que se me acercó y me abrazó y me dijo, prométeme que tú vas a tener pelo otra vez. Porque niña pequeña que no entendía, y yo con el corazón en la mano, yo te prometo que yo voy a estar bien. Entonces otro día viene Camila y también me abraza y me dice, pero fue en intervalos, ¿no?
Missy Belis, y yo, dime, ¿por qué se te cayó el cabello? Oh, Tuve que explicarle, ay, como es Dios, ahora que digo, ¿no? Específicamente a Camila. Yo, mami, es ¿te das porque, cuenta? mira, ahora que me estoy dando cuenta, yo, mami, me están dando un tratamiento que es bien, bien fuerte, pero ya yo no tengo cáncer, pero tengo que terminar el tratamiento. Y el cabello, yo sí, me va a crecer largo, así como el tuyo, le tocaba el cabello y voy a estar bien, pero dame tantito que ya tú vas a ver. Y fueron muchos. Anita nunca se me acercó a darme pena. Anita era bien positiva conmigo. No positiva, sino que como que no me veía enferma. Quizás porque ella escuchaba orar, oraban todos los días y ella Y me oraban. Sí, no Ana quería la hacerte preparó muy sentir bien. enferma. Sí. Magali me miraba con ojos de tristeza y yo no. Yo en la iglesia yo entraba con ojos de alegría porque yo iba a llenarme de esa palabra para poder llegar a la quimo jueves. Digo, Ah, el no, miércoles haz una parada para llegar el miércoles, porque además vino con una planeación así a decirme cómo iban a hacer sus ensayos, las participaciones de las niñas. O sea, que tú no solamente te organizaste con el look o con... sí, sí, No, lo organizaste todo todo. y no hubo un miércoles que Ujú. Ibeliz iba el jueves. Yo le decía, muchacha, vete que mañana tienes que ir para la quimio. Ibeliz, ya vete. Pero ella no, ella cerraba la iglesia. Sí. Cada miércoles allí ensayar las niñas, dar clase a tus tareas, a Ujú. tus asignaciones de una manera extraordinaria. Belis, gracias por ese ejemplo. Amén, amén, todo para él, pastora, porque fue todo para él. El que me daba la fuerza, es que tenía que ir miércoles, porque para poder pasar, para poder llegar el domingo, como usted le dice a las maestras y a todo el mundo, tienen que alimentarse, porque a mitad de semana tenemos que coger ese empujoncito para poder llegar al jueves, al domingo. No sé, Sí. según yo oía la palabra y hablaba con las niñas, también cogía un poquito de lo que se hacía ese miércoles. Yo llegaba el jueves tranquila y pasaba viernes y sábado un poquito difícil, yo, pero el domingo tengo que ir a la iglesia otra vez porque tengo que dar clase a las niñas, a los niños y volví y me levantaba. En plena pandemia, que se supone En que no me plena enfermara, pandemia, que no te podías enfermar. no me podía enfermar, no me podía dar el COVID, no me podía dar el COVID y a veces tenía hermanas que iban con tanto amor y me abrazaban y yo con la máscara y yo, Dios mío, que no me para poder pasar esto. Yo que quería terminarlo. Y como dije a mi esposo, yo voy a pasar el Mar Rojo junto contigo, pero lo Aleluya. vamos a cruzar. Y me dice, vamos, que vamos a cruzar ese Mar Rojo. Y cruzamos. Yo me enfocaba al final, al final, al final. No me enfocaba en el proceso, ¿no? Que fue un poquito duro. Sí, y los eventos de mujeres, porque entonces a todo eso súmale tu participación en los eventos de mujeres y que nunca dijiste que no. Y en ese primer evento que, bueno, imagínense, empecé en marzo y en mayo teníamos el evento de Mujeres con Propósito. Ya no Me tenías tocó, cabello. no tenía cabello, me tocó la mesa con María Pérez. Yo, ay María, yo te voy a ayudar en lo que yo puedo. Y él, no, ella decoró todo. Y yo prácticamente sentada, fui la noche anterior a ayudar a decorar. Yo no sé cómo, porque María lo hizo todo, pero yo estaba allí dándole support. Ajá. Entonces me tocó, yo María, voy a hacer lo posible. Y dice, no, usted se sienta, es con tanto amor que me cuidaron mis propias hermanas en Cristo, ¿verdad? Y hice el evento de Mujeres con Propósito y así en el cabello. Y veía muchas miradas tristes. Cuando uno está enfermo, lo menos que uno quiere, Es que bueno, lo que miren están con cogiendo esto, compasión. ¿no? Que nos miren con tristeza, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es que nos miren con fortaleza. Tú vas a pasar esto. Y muchas personas nos miraban con tristeza, me miraban con tristeza y yo no. Y yo seguía predicando, yo hablé la palabra de cómo me sentía, pero es bien importante cuando una persona está enferma de lado de nosotros, aunque lo querramos muchísimo, que no nos miren con tristeza. Porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que está con nosotros, caminando con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de mi vida. Y es triste ver que te miren con tristeza. Exacto. Sí. Y no es bueno, no es la compasión, No. pues no es bueno que se acerquen con compasión. Yo creo que a veces me he sentido dura para poder tratar con las personas, pero siento que es con la manera que mejor les ayudo, que no les ayudo invitándoles a acariciar la enfermedad, sino diciéndoles arriba, hay que levantarse. ¿Y cuándo fue esa campana que se tocó y dijo, libre? Bueno, ya tenía 4 meses de quimo, pero ya, mira, pastora, era como, llegó un momento de un discipulado, un jueves, no sabía qué iba a pasar conmigo.
ya se me había caído el cabello y hubo una prédica bien fuerte, no me acuerdo exactamente el día, me gustaría volver a oír y escuchar esa prédica, y la predicó usted, y, y nos hizo que fuéramos a las rodillas, y estuviéramos a las rodillas. Yo en ese momento volví a sentir la presencia de Dios. Qué hermoso. El arrodillarme y entregarle todo a Él. Y yo ya, porque yo estaba preocupada. Yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, es que la palabra dice que le eche toda la carga a Él. Y ahí me arrodillo, pongo mi frente en el piso y le digo a Dios, yo te entrego esto. Ya yo no voy a poder con esto. Porque mientras uno quiera arreglar la situación, No se arregla humanamente. no dejas que Dios se manifieste. Y no se ve el poder de Dios. No, entonces pues le entregué todo a Él, yo me arrodillé, yo me entré en el piso ese jueves y ahí se levantó la nueva Ibeliz. Y yo, no, Poderoso. me levanté, le entregué todo a Dios, me decían, tienes cáncer, y yo no me importaba. Yo estaba enfocada en seguir el proceso que yo tenía que hacer, en seguir el trabajo que yo tenía que hacer, servirle a mi Dios. Yo me desenfoqué completamente del cáncer. Gloria a Dios. Iba los jueves, volví otro jueves. Entonces, ahí cojo el valor de tocarme nuevamente mi seno, porque no me lo tocaba. No me lo quiero tocar porque si está igual de grande, entonces me voy a caer. Después Te vas a desanimar. después que oigo esa prédica, creo que al otro día me acosté calladita sin decirle nada a mi esposo y me toco. Y yo, ¿dónde está? Solamente había cogido 2 quimos. Y yo, ¿dónde está? Y volvía yo, pero óigame, pastora, llamando yo a la enfermedad, ¿dónde está? Que no buscándola. Y no lo encontré. Y yo, oh my gosh. Entonces, la oncóloga me ve y yo le dije, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, yo me he tratado, pero yo no encontré ahí nada. Y dice, ¿cómo que tú no encuentras nada? Y yo, no. Y ella me encuentra y busca, y me dice, yo tampoco encuentro nada. Vamos a ver cómo sale la mamografía y todo eso. Ay, Dios mío, tantas cosas que me hicieron. Pues a los 4 meses me envían a hacer la mamografía y me envían a hacer un estudio que usted sabe que es una máquina que uno pone así que entra en todo el cuerpo, un MRI. Una tomografía. Ajá. Y ahí, axial computarizada, ahí te ven todo el cuerpo. Sí. Entonces, pues ahí yo miro, a los 3 días digo a mi esposo, voy a mirar el resultado. Yo no podía esperar al doctor. Voy a mirar el resultado aquí en la computadora. Y ahí yo creo que le envié esta copia a usted y a mis hermanas. No había nada de cáncer. Nada. Porque el doctor lo que esperaba era que, como era tan grande, que bajara de tamaño para poder arrancar ese tamaño. Y usted me había dicho que siempre va a ser un puntito, pero Dios nos hizo quedar en vergüenza a todo el mundo, porque dijo, ni puntito. Ni puntito. Desaparecido. Para gloria Entonces, de Dios. ahí el doctor dice, ¿qué pasó yo? Y mi esposa decía, el gran varón. Aleluya. Entonces dice, de cada 1000, una le ocurre lo que te ha ocurrido a ti. Y tú eres esa una de 1000. Exacto. Entonces, ahí yo, oh, Señor, gracias, porque fue tu misericordia. Si yo no creo que, si yo no le hubiera entregado que el jueves de rodillas mi enfermedad al Señor, ¿qué hubiera sido de mí? Todavía la estuvieras acariciando o cargándola, o quizás ya no estuvieras entre nosotros. Pues después de ahí, entonces, él dice, vamos a operarte. Y yo, ¿pero por qué me va a operar? Dice, porque como tuviste el cáncer durmiendo en esa área, como una camita, esa camita hay que limpiarla, hay que sacarla por si acaso. Yo, por si acaso, ok, pues vamos a la operación. Bueno, está bien, ahí pudieron ver ya visiblemente la obra de Dios, ya no solamente por la tomografía, sino cuando abrieron y se encontraron que no había nada. Sí, pero no hay. Cuando eso fui y le pregunté a usted, ¿pero ¿Sí? por qué me tienen que operar? Y usted vuelve otra vez y me explica. Ajá. Ahí hago labor de enfermera. Sí. Entonces me operan y después de operarme van 20 radiaciones. Y me dieron las 20 radiaciones. Que fue otro proceso también, porque las radiaciones, nosotros le dimos radiaciones a mi papá y es un proceso también complicado por el cuidado de la piel, por las quemaduras y todo eso. Sí. Y ya con las radiaciones ya empiezo a echar mi cabello. Mi cabello empezó a salir, las cejitas me empezaron a salir. Y ya veía la luz, ¿verdad? Al final del túnel, ya estaba más tranquila. Poderoso. Qué bueno es Dios.
Y qué Amén. maravilloso, Ibeliz. Y has tenido una salud muy buena también Amén. Gracias al eh, Señor, sí. durante, Sí, durante porque toda la vida. la quimo te afecta a muchas partes del cuerpo y gracias al Señor he sido bien rígida en cuanto a mi cuidado, porque Ujú. claro, vuelvo otra vez a la Ibeliz de atrás, que las metas tengo que hacerlas y cumplir, no dejar puertas abiertas y caminando y empecé a comer un poquito mejor. En las últimas 2 quimos fue que me flaqueé porque ya era un poquito más, ya eran las últimas 2, entonces mis Qué hermanas me fuerte. decían, te queda una, enfócate en eso. Y usted me llamó bueno, me llegaban mis mensajes diarios de todas mis hermanas de la iglesia, ¿verdad? Me llegaban mensajes y me llama Carmen Ross y me dice, vas a pasarlo, yo lo pasé, tú lo vas a pasar. Es el amor que tenemos dentro de la congregación, que cuando una se cae, vienen 3 y te levantan, ¿no? El Y sostenimiento espiritual, es bien emocional, importante, físico, de todo tipo. Eso es lo bien. más maravilloso de la iglesia y de ser cuerpo de Ujú, Cristo. ujú. Entonces, pues terminamos en mayo, ¿verdad? Mujeres con propósito, que fui la primera vez. Vuelve Mujeres con propósito en diciembre y ya estaba mejor, ya Ya, tenía mi gracias a Dios. cabellito, ya estaba más fuerte, y no sé si ese fue que fuimos, no, después, un año después, Mujeres con propósito, que fue el primero que hicimos aquí en Brandon, Ujú. ahí entra la canción lema, porque a mí, si todo te lo di. Y ahí ya tenía la noticia de Yubisa y tenía la noticia de Nelly. Entonces ahí que me caí, como decimos en Puerto Rico, el 20, o como dicen mis hermanas de México, Sí. porque a mí, Entender el proceso. que era para ayudar el proceso de mis otras 3 hermanas, que fue Carmen, Nelly y Yubisa. Y cómo se acercaban sin yo decirle nada, se acercaban a mí. Y ahí entiendo que tenía que ser yo primero para poder ayudar a las otras 3 que tenemos. Fue un proceso duro, pero Pero Dios te estaba preparando para eso. Ahora entonces, ahí le das para atrás todo y dices, todo esto tiene sentido. entonces ahí es que vuelvo y oigo la voz del Señor, pastora, que entonces empiezo a llorar y llorar que no podía parar. Me dio como aquella vez en Ohio, cuando después me dijo, tuviste un encuentro con el Señor. Y allí en Brando tuve un encuentro con Él, porque me habló y me dijo, por Nelly. Y yo, wow, Mm. es, es bonito sentir la presencia de Él. Es una cosa que tú no puedes explicar. Y hasta ahora, pues, ellas están conmigo, yo he estado caminando con ellas. Y Y está muy bien. y están, las 3 están bien. No importa lo que el diagnóstico, entonces entiendo lo que usted me decía, no importa el diagnóstico, no importa el diagnóstico, es lo que Dios diga, lo que Dios tenga para ti. Y he aprendido a que no importa el diagnóstico. Y gracias a Dios tengo una salud excelente. Ahora me toca, voy para oncóloga en junio y vuelvo y lo digo, no importa el diagnóstico, yo estoy bien. Amén. Eh, pero Él siempre reina y gana. Él siempre reina y Él siempre gana. Y siempre, siempre, siempre hay un propósito en tu enfermedad, en tu situación. Siempre hay un propósito. Si lo dejas que Él trabaje en ti, porque si te rehusas y te encierras en ese cuarto oscuro, que no quieres salir de ese hoyo donde te caíste, pues entonces, ¿cómo te vas a levantar? Si la misma palabra dice 7 veces caeré y 7 veces yo te Te levantaré. levantaré. Así mismo. Entonces, pues nos caemos, pero el buen nos levanta, ¿verdad? Y es que Así es nuestro Dios. así es nuestro Dios. Así es ese amor. Y Beli, ya estamos terminando. ¿Qué lecciones has aprendido de todas esas adversidades? Ay, he aprendido a esperar. He Mm. aprendido a esperar en Él. He aprendido que Él tiene todo en control. He aprendido que si me dejo llevar por Él, Él se manifiesta en mí Amén. y en mis situaciones, pastora. He aprendido que según el amor tan grande que Él tiene para mí, yo también tengo que dar ese amor tan grande a Él y que Él sea el primero en mi vida. He aprendido que, porque mire que uno se enferma, pero esta enfermedad que me dio, he aprendido que todo, todo es obra para bien. Amén. Y que más y me ha fortalecido. Porque cuando vienen las adversidades, las enfermedades, depende de ti. Digo a todo el mundo que está viendo este programa ahora, depende de ti. Si quieres que Él te fortalezca o si quieres quedarte
en la oscuridad y sentirse sorry por ti misma, cuando tenemos un Dios que da todo por nosotros, ¿verdad? Que nos alimenta a diario, que nos da la fortaleza, que Él me crió, Él me conoció en el vientre de mi madre antes de que, como un embrión, antes de que yo pudiera ver, ¿verdad? Y si Él me creó, es por un propósito que tengo que completar hasta el final de mi vida, ¿verdad? He aprendido a no tener, sí soy humana, me da miedo, pero he aprendido a tener fortaleza en Él. Amén. Y por esa fortaleza es que ahora mismo todavía estoy en pie. Aleluya, aleluya. Qué Amén. hermoso, Ibeliz. Wow. Qué clase de mensaje para todo el que está escuchando y que quizás está pasando, quizás no por una enfermedad, pero por Sí. otro desafío en su vida y que pueda buscar ese refugio. Es como usted dice, ante un mal diagnóstico, ante una situación como esa, ¿para dónde agarro? O me hundo en el hoyo o me refugio. Me refugio. Y yo me acuerdo cuando he aprendido el tiempo que he estado en la iglesia, ¿verdad? Aquí que me entregué a la iglesia, que estoy en la iglesia, que si yo soy su hija, ¿verdad? ¿Y por qué me tengo que pasar un proceso de enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar un proceso de una situación difícil en mi familia? ¿Por qué? Si yo te Yo sirvo te a sirvo, ti, esa es la pregunta. Ajá. pero es que él dice que la palabra dice que en este mundo vas a tener tribulaciones. Pero yo, dice él, yo he vencido el mundo. Y todos los días me levantaba con Filipenses 4:13. Yo abría mis ojos y decía, gracias Señor. Me levanté y Estoy viva, un me nuevo día. levantaba. Y el primer pie que ponía en el piso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por mi Aleluya. fuerza, sino por la tuya. Wow. Pero ¿por qué una enfermedad si tú eres un Dios de milagro? ¿Por qué tengo que pasar el proceso de medicamentos y cosas si tú eres un Dios de milagro? Pero es que Él creó la sabiduría. Y eso usted me lo dijo a mí. Y Belis, Dios le dio sabiduría a los médicos Exacto. para poder pasar cualquier enfermedad. Si fuera así, me hubieran dicho, tú tienes un cáncer terminal, tú te mueres ya, tú te quedas en 3 meses, tú estás muerta. ¿No? Él me puso las personas correctas en mis manos para pasar este proceso. Y como me dijo el médico, me dice, no, esto no es culpa tuya. Solamente tu cuerpo reacciona así, pero estamos aquí para ayudarte. Y cuando él me habló así, para ayudarte, pues vamos a estar caminando contigo, me venía la palabra. Y yo, wow, ¿por Señor, es qué a mí? maravilloso. Pero gracias Dios, gracias, porque le diste la sabiduría al hombre. Amén. Porque sin ella, no estuviéramos. Así mismo. Y ha sido el Señor quien se la ha dado. Amén, sí. ¿Algo que cambiarías o harías diferente en el pasado, Ibeliz? Eh, algo diferente. Bueno, si me voy al pasado de mi juventud, me hubiera gustado haber conocido a Cristo en mi juventud, haberlo conocido como lo conozco ahora. Amén. Y algo que hubiera cambiado sería, me hubiera gustado estar un poco más tiempo con mis papás, Oh. dedicar un poquito más de lo que me dediqué. Y mira que dedicaste tiempo. Sí, porque se extrañan mucho, se extrañan cuando uno los pierde. Sí. Uh-huh. Ay, qué hermoso. Si pudieras darle un consejo a las nuevas generaciones, ¿cuál sería? Ay, las nuevas generaciones. Que no se preocupen por nada. Quite toda ansiedad. Esa ansiedad que estamos teniendo esta nueva generación ahora. Demasiado. Yo tuve ansiedad, no se crean que yo no tuve ansiedad. Yo también fui joven. Yo también tuve en los 20, 25, tuve mis problemas. Y a muchos de ellos ya tienen la bendición que tienen ya las semillas sembradas, ¿verdad? Por ejemplo, me estoy enfocando a los que tengo en la iglesia, ¿verdad? Que son muchachos que están en la iglesia, que escuchan la palabra. Pero ¿por qué si escuchas la palabra? Porque tienes que preocuparte tanto. Si yo me hubiera preocupado, ¿qué me hubiera pasado a los 62 años que fue mi cáncer? Cuando era joven, ay Dios mío, a los 62 me va a dar cáncer. Dios mío. Imagínense. Entonces la palabra dice que no se preocupen por nada, ¿verdad? Y esas ansiedades que tienen, déjenselas a Dios. El proceso que están pasando, déjenselo a Dios. Los exámenes, los que voy para las metas mías, déjenselas al Señor. Porque fíjense, ahora quiero leerle aquí un momentito. En Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oh, qué bello. Entonces, yo les digo a los jóvenes de hoy en día, no se preocupen por nada. Después que ustedes entreguen las cosas y consulten todo con el Señor, Él hará y Él se manifestará. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Ibeliz, ¿cómo te gustaría ser recordado? Además de por Miss Ibeliz. Sí, feliz. Oh, bueno, creo que me gustaría que sea recordada como una persona justa, una persona que le gusta dar amor, que se preocupa demasiado a veces por las cosas de los demás, que una persona que te sientas cómoda, es decir, voy a ir, yo iba donde Miss Ibeliz y ella siempre tenía una respuesta. Ujú. Y como una persona, pues, de paz. Yo creo que paz. Yo soy bien, Muy paz. demasiada de paz. Gloria a Dios por eso. Sí, Un pero equilibrio perfecto, mucha paz. que me recordaban como algo bonito, ¿no? Amén. Ujú. Y Belis, ¿alguna historia o algo que no quieras hoy dejar, que no se pierda, que quieras decirla? Historia como de mi vida, pastora. Ajá, algo que quisieras que hoy no se vaya de esta transmisión. No Bueno, sé si escucha, pero me están haciendo el patio. sí, bueno, la historia que quiero que recuerden de mí es de la historia mía del cáncer. La historia de Sí, sanidad. de sanidad que tuve y de algo, como decimos, de algo me voy a morir. Ajá, Que de eterna algo, no vas a ser, no te vamos a congelar. no, imagínense, yo tengo que pasar a la presencia de él, ¿verdad? Pero he aprendido con esto del cáncer, he aprendido que, wow, ¿por qué temer? Si la Sí, palabra Señor. dice que voy a estar en tu presencia. Amén. Y eso es lo que quiero que recuerden, cómo Dios me salvó, cómo Dios me sanó y a dónde Dios me va a llevar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si Amén. pudieras escribirle una carta a tu yo más joven, ¿qué le dirías? Ay, le diría, Querida yo. querida yo, que no fui tan tremenda, pero fui tremenda, ¿verdad? Le diría que dejara esa vida vacía. Tuve una vida por muchos años vacía, vacía. Que le dijera que buscara del rey que murió por mí, Amén. pero que el rey que está vivo en mí, Sí, Señor. que lo despertara, ¿verdad? Le diría que, Ibeliz, mira, mírate como una princesa. No eres una mujer que el primer esposo te dejó, no eres algo que no vale. Porque si mi padre es un rey, ¿cómo yo no voy a ser una princesa? Aleluya. Le diría, no te preocupes por nada, no te eches cargas de los demás encima, sencillamente ora por las cargas de las personas. Amén. Y le diría que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A Aleluya. esa mujer vacía que conocí y que ya no está, porque nació la nueva. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Ibelis. Qué hermosa historia. Yo sé que mucha gente va a disfrutar de este Gracias. capítulo, de este episodio con alas de mariposa. Gracias por abrir tu corazón, las puertas de tu corazón y ayudarnos a entender que todo obra para bien en nuestras vidas. Y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso Y para... tenemos que ser unas guerreras, pastora, no podemos tener miedo, porque Amén. voy a tener miedo si el Dios de Israel, imagínense, ese león de Judá está conmigo hasta el final de mi vida. Así Como que, poderoso gigante. amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Ibelí, gracias por este tiempo. Dios siga bendiciendo tu vida, ensanchando tu territorio y siga siendo de tanta bendición como eres en medio nuestro. Un Gracias. abrazo y gracias a todos los que nos acompañaron en este día también. Comparta la transmisión, no olvide que este testimonio de poder puede llegar hoy al corazón de alguien que lo necesite escuchar. Muchas Amén. bendiciones. Shalom. Bendiciones. Bye bye.